Hola a todos, soy Miguel Ángel Vargas Cruz y hoy vamos a hacer un podcast que es muy sencillo. Primero les voy a decir una estrategia muy sencilla para administrar el tiempo. Posteriormente les voy a contar cómo, ya hablando en plata, es que voy a organizar mi tiempo ya en mi vida personal. Como todos somos personas diferentes, hay cosas en mí que no les aplica a ustedes y hay cosas de ustedes que no me aplican a mí. Entonces, por eso voy a empezar por lo más genérico. En la UNATM, cuando nosotros comenzamos el curso propedéutico, bueno, ya les había comentado que yo hace mucho dejé la universidad porque me aburrí, o sea, pero me aburrí demasiado rápido. Entonces, el problema fue que las dos plataformas que utilizaban, bueno, no, este no es el problema, pero les voy a hablar en términos de organización del tiempo. La primera plataforma, que era Blackboard, está muy mal diseñada. La segunda plataforma, que es la que usamos, también está muy mal diseñada. Esto porque no es simple y hay que navegar mucho. En términos de tiempo, cada que ustedes tienen que switchear entre ventanas, ustedes pierden tiempo y consume recursos el servidor. O sea, esto quiere decir que no le conviene ni a ustedes ni a la universidad. Entonces es algo como que bastante problemático que sea una navegación repetitiva. O sea, porque repite muchas veces los menús, por ejemplo. Está mal distribuida. Los elementos que son triviales para bueno, en este caso para ustedes, tienen mucho foco y cosas que son importantes no lo tienen. Entonces, o sea, en ese sentido está muy mal diseñada. Pero vamos, o sea, tampoco es el fin del mundo. Creo que todo el mundo digamos, se adapta a este tipo de cuestiones. Pero es algo que sí te quita tiempo si no planeas bien. Porque, por ejemplo, a lo mejor pueden decir, o sea, estás siendo muy quisquilloso con algo que lleva segundos, pero cuando lo multiplicas por mucho ya es mucho tiempo. Entonces, yo procuro no perder tiempo en este tipo de cosas. Yo hay veces que de manera, bueno, aquí tienen que hacerme caso en lo que me refiero de hay que saber programar, porque por ejemplo, yo puedo reprogramar cosas de las plataformas que tienen las universidades, porque no es la única en la que voy. Entonces yo puedo hacer accesos directos o puedo hacerme una mejor navegación que la navegación de la universidad. Entonces eso ayuda a quitarme, bueno, muchísimo tiempo. También puedo hacer notificaciones, también puedo, o sea, puedo hacer que yo no tenga que navegar tanto y que tenga que estar consultando la plataforma cada vez que bueno, cada vez que tengo la duda si algún maestro subió algo, si algo cambia en la plataforma, si bueno, etcétera. Entonces es una forma de optimizar. Si ustedes programan y hacen ese tipo de atajos, se pueden ahorrar muchísimo tiempo. La segunda es si ustedes dentro de esa misma programación se hacen, o sea, digamos si ven mi blog, donde están listadas las actividades, ahí si se dan cuenta están todas las materias de toda la carrera, o sea, y lo pude dejar en un solo chorizo y es fácil de navegar. Bueno, eso digo yo, quién sabe si para ustedes sea fácil, ¿no? ¿Qué tal si mi forma de organizarme no es tan amigable como la de ustedes? Pero, por ejemplo, la forma más eficiente, o sea, es trabajar con listas. O sea, por ejemplo, yo cuando la herramienta en proyectos largos, la más ideal es el Gantt, es un diagrama de Gantt. Pero, por ejemplo, en el caso de las actividades de la UNAM, para mí no es ni siquiera largo, o sea, porque, por ejemplo, yo todo lo acabo en menos de un día. Entonces, a mí de nada me sirve usar un Gantt si yo ya sé que apenas, o sea, toco una actividad, la voy a acabar. Entonces, en ese sentido, a mí no me sirve usar un Gantt, pero sí me sirve mucho usar listas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una lista por carrera que hago, ¿no? Entonces, en esa lista aparecen todas las materias, o sea, así como lo ven en mi blog, pero yo voy subiendo o pongo cosas, o sea, por ejemplo, hay cosas que ustedes ven que yo les comparto de mis plataformas, pero hay cosas que ustedes no ven porque hay cosas que son privadas, por ejemplo, o sea, hay cosas a las que ustedes no deberían de poder entrar. Entonces eso es lo que yo uso como backend, no en mi mismo servidor, sino en mi misma computadora. Entonces eso me ayuda a switchar muy rápido. Y también este
tener ese tipo de listado por carrera también me ayuda muchísimo porque te puedes switchar también muy rápido entre carreras. Y por otro lado también tengo una plataforma para mi empresa, por ejemplo, para mi empresa tengo todas mis operaciones en diferentes como listados, por ejemplo, y así me puedo organizar muy rápido. Son una serie de listas. Y de hecho, por ejemplo, es tan eficiente que pues realmente siempre tengo tiempo. Bueno, o sea, me dedico a demasiadas cosas, a lo mejor ustedes lo pueden ver en mi blog, o sea que de repente hago una cosa, de repente hago otra, de repente, o sea, pero es porque organizo muy bien mi tiempo. Entonces, les digo, todos somos diferentes, o sea, y tenemos vidas diferentes. Entonces, yo lo que les comento ahorita es algo como muy genérico. La recomendación así tan simple y tan sencilla, o sea, es trabajar con listas, o sea, y tienen que ser listas muy eficientes, tienen que quitar la paja, obviamente. Y obviamente dentro de sus listas ustedes, o sea, si se dan cuenta en mi blog aparece un listado de libros, ¿no? Ustedes a esa lista, si su espacio se los permite y su dispositivo y sus ganas, pueden meter a lo mejor ahí los libros. Saber navegar y por ejemplo indexar tus libros y saber dónde están las cosas y qué usaste, no solo por el APA, sino hacerlo dentro de tu misma plataforma, te permite ahorrar muchísimo tiempo y te permite reutilizar. En la programación usamos mucho eso. Una vez que tú programas algo, ya nada más lo reutilizas. Entonces, claro, eso es cuando tienes prisa, o sea, y casi siempre tenemos prisa cuando programamos. Pero, por ejemplo, cuando yo no tengo prisa y tengo ganas de innovar, entonces haces reingeniería de lo que ya hiciste, porque siempre hay una forma más rápida de hacerlo. Entonces eso o sea, por ejemplo, cuando yo tengo tiempos libres, bueno, no es que tenga tiempos libres, cuando yo me aburro de las cosas que estoy haciendo, digo, ay, voy a hacer reingeniería de esto, y entonces vas mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Eh, esa es mi forma de actuar. ¿Cómo les funciona a ustedes? No lo sé, pero por ejemplo, me quiero poner un poco en sus zapatos por ejemplo, si ustedes trabajan, yo tuve una vida bastante particular, o sea, no creo que, bueno, o sea, sí, mucha gente va a estar como yo estuve, pero no sé si van a tomar la misma actitud. Yo les voy a comentar, bueno, aquí ya es un poco más, bueno, la recomendación más fácil es trabajen con listas, pero bueno, ya. Vamos a, ahí pónganles tiempos, obviamente, y respétenlos. Si no los respetan, pues ahí sí van a necesitar los ganos, ¿no? O sea, vayan diciendo, esto va atrasado, esto, bueno, eso lo pueden hacer desde papel, lo pueden programar, etcétera. Pero ahora sí, vámonos al chismecito, ¿no? Cómo yo manejé mis tiempos. O sea, porque por ejemplo, para mí la universidad no me quita nada de tiempo. O sea, de hecho hasta al contrario, es como mi diversión o mi hobby. Como les comento, a mí no me gustan armar rompecabezas o hacer juegos así como un cubo Rubik o cosas así. A mí lo que me gusta es hacer este tipo de cositas, por ejemplo, lo de estudiar, leer libros, cuestiones así. Pero para mí eso es muy rápido y es muy sencillo y es muy entretenido. Entonces, digamos que esto no es algo que yo tenga que organizar, sin embargo lo organizo para disfrutarlo como yo quiero. Eso ver después. Pero les voy a decir, o sea, por ejemplo, cómo yo me empecé a organizarme bueno, no puedo decir cuando era estudiante, básicamente pues a mí me sobraba todo el tiempo del mundo porque aunque trabajaba, no me quitaba nada de tiempo, o sea, yo ni siquiera estudiaba ni hacía las tareas, o sea, yo básicamente todo, o sea, lo sabía, lo absorbía, digamos, o sea, no que lo memorizara, sino que como que lo absorbía. Entonces, para mí nunca estudié para un examen y rara vez saqué menos de 9. Entonces, pero vamos a suponer que no es el caso de ustedes, que ustedes sí tengan que estudiar, sí tienen que organizar y organicen en cuanto a tiempos. Les voy a decir que sí tuve que organizar y en qué sí me puedo poner muy bien en sus zapatos. Cuando era estudiante, bueno, o sea, no cuando era estudiante, cuando ya empecé, bueno, es que era estudiante y empecé con mi empresa. Cuando ya empecé con mi empresa, ahí sí necesitaba organización en el sentido de que, no organización de de que, ay, ¿qué va primero? Las prioridades, no, o sea, siempre supe cuáles eran las prioridades y las posterioridades. Eh, Mi problema era más tiempo, porque por ejemplo al principio cuando tú inicias con una empresa, requieres mucho tiempo porque hay que hacer muchísimas cosas, o sea, para poder arrancar una empresa necesitas trabajar para muchos clientes, y porque al principio necesitas liquidez, digo, esto hablando cuando no heredaste una empresa, ¿no? Entonces yo necesitaba ordenar muy bien mi tiempo, tenía que estudiar bien la rentabilidad. Yo gané muy rápido dinero por las discotecas, por la manera en que me muevo, o sea, por las cosas que a veces agarro.
Eh, pero vamos por partes. Cuando, cuando necesitaba ahorrar más tiempo, lo primero que dije, ¿no? O sea, porque para mí mi prioridad era siempre tener una oficina en un buen lugar. Entonces, eso es muy, bueno, o sea, depende de cómo, o sea, porque puedes rentar una oficina muy pequeña también. Entonces, eso te ahorra bastante dinero. Pero, por ejemplo, ya cuando agarras vuelo, o sea, y que ya, o sea, estás en tu oficina, pero, por ejemplo, a lo mejor no puedes vivir en el mismo lugar que tu oficina, sí vale la pena que te muevas a un lugar cercano a tu oficina, porque, por ejemplo, tan solo en el caso de la Ciudad de México, donde a lo mejor trasladarte puede llevarte 1 o 2 horas nada más de ida, y ya de regreso, pues digamos, hay gente que puede pasar entre 2 y 4 horas de camino. Entonces esas 2 y 4 horas valen mucho dinero. Entonces ahí tienes que analizar la rentabilidad. Muchas veces te conviene más, o sea, rentar un lugar que esté atrás de tu oficina para que vayas caminando, que tener que trasladarte. Tan solo por el costo de trasladarte. O sea, incluso hablando de usar transporte público. O sea, porque también lo usé. Entonces, eso es algo que tú tienes que evaluar. O sea, que, que puedes, bueno, respecto a tu tiempo, ¿qué es más rentable? Entonces, hay veces que es más rentable el tiempo y hay otras veces que no te puedes dar el lujo de comprar tiempo. O sea, porque primero necesitas liquidez. Entonces, primero hay que ganar liquidez, ya sea en su trabajo, en su empresa, en lo que ustedes hagan, y posteriormente ya empiezas a comprar tiempo. Esa es la manera de comprar tiempo, vivir al lado de donde trabajas o sea, o un lugar muy cercano donde llegues caminando. Yo creo que fue una pieza clave para poder hacer lo que he hecho y, y ocupar muy bien mi tiempo. O sea, porque yo los primeros años trabajaba 16 horas diarias, entonces básicamente todo el tiempo trabajaba. Pero para ello necesitas pues, también no cansarte, porque por ejemplo, transportarte de un lugar a otro es agotador. Entonces vale la pena primero ganar la liquidez. Esa es bueno, ahorita le estoy diciendo una forma de ahorrar entre 2 y 4 horas diarias que se convierte en un mundo de tiempo al final del día, ¿no? Y también que están muy motivados a hacerlos, o sea, asegúrense de estar estudiando lo que quieren, o sea, porque si no va a ser pesadísimo. Cuando tú estás en lo que quieres, o sea, aunque sea pesado, te va a gustar y lo vas a hacer. Entonces, o sea, le estoy comentando, por ejemplo, en el caso de mi empresa, es algo que me gusta y que yo lo haría casi, casi gratis, ¿no? O sea, pero obviamente lo cobro. Pero me refiero a que es algo que me gusta mucho. Entonces así no te pesa trabajar 16 horas diarias y también disfrutas mucho que en vez de pasar 2 horas en el transporte 2 o 4 horas en el transporte público lo pases trabajando porque igual, o sea, en el caso de que yo vivía en una, bueno, en el caso, no, yo ya no vivía ahí, pero por ejemplo, si hubiera sido el caso de que yo todavía hubiera vivido ahí, que era un lugar donde, que era muy peligroso, los asaltos eran a la orden del día, o sea, era muy seguido que me asaltaban. Entonces, por ejemplo, no puedes decir que, ay, puedes trabajar en el transporte público, pues no pasa así. Entonces, sí, sí es muy necesario a veces cambiarte. Si es que quieres, o sea, si llegas a ese punto donde puedes alcanzar esa rentabilidad, y no tiene que ser un lugar de lujo, o sea, puede ser, o sea, un lugar muy sencillo, muy simple, muy pequeño, pero que esté muy cerca para que llegues caminando. Eso te ahorra muchísimo dinero y mucho tiempo. Y ganas mucho dinero también, o sea, es muy útil. Que acorten las cadenas. Otra de las, bueno, o sea, eso es como parte del chismecito, es que lo quise manejar así porque, ahorita sí es de mucho de anécdota personal, porque si yo no les cuento la anécdota no van a poder asociar por qué funciona y por qué no funciona el método, ¿no? Bueno, es un método que yo soy yo, pero, o sea, es más bien una recomendación más que un método. Ya después, pues, o sea, para los que trabajan en su casa, pues obviamente no se tienen que desplazar. Más bien sería que no caigan en la tentación de hacer cosas que no sean productivas, ¿no? En este caso, o sea, si lo que quieren es terminar su carrera, pues esto, o sea, que aprovechen el tiempo para enfocarse en su carrera. El problema de las matemáticas, bueno, de hecho de cualquier disciplina, es que son súper amplias, súper grandes, entonces nunca vas a acabar. Entre más tiempo le dediques, más vas a aprender, pero esto nunca se acaba. Entonces, por eso es importante, si puedes ganar tiempo, hacerlo. El problema de estudiar es que no es rentable, en el sentido de que no te va a generar dinero como para que te pases atrás de tu oficina, pero por eso lo planteo más hacia si tienes un trabajo, si tienes una empresa, que lo aproveches. En el caso de si es un trabajo, no va a ser rentable en el sentido de que a lo mejor no te van a pagar más,
a menos de que ganas por comisiones o una cuestión así. Pero ahí sí, o sea, no podrías aplicar ese consejo. Yo en mi caso tuve que abrir una empresa porque no me contrataban. Entonces es así como que, o sea, yo me vi obligado a hacerlo. Si ustedes se ven obligados a hacerlo porque estuvieran en el mismo caso, pues a mí se me hace una buena recomendación. Y también busquen que sus servicios sean suficientemente rentables, porque si no, no pueden aplicar ese caso, ¿no? Si ustedes, o sea, aquí hay algo triste, por así decirlo. La rentabilidad a veces va en contra de la innovación. Y tú lo que buscas en matemáticas muchas veces es la novedad, ¿no? O sea, que las cosas vayan cambiando, que vayas aprendiendo, que vayas aplicando. O sea, obviamente no te vas a quedar siempre en el cálculo, no te vas a quedar siempre en el álgebra, o sea, qué es lo que más usa la gente, ¿no? El álgebra lineal, que es muy rentable, son cosas muy rentables, pero te va a aburrir. Entonces, a veces el problema es que va en contra de la rentabilidad, porque cosas muy sofisticadas a veces son difíciles de aplicar. Por supuesto que las puedes aplicar, pero por ejemplo, a veces necesitas entrar en campos en los que no vas a ser recibido tan fácil. Entonces no es tan sencillo ir innovando a la par de lo que vas aprendiendo. O sea, porque ganar recursos implica que repitas. Entonces tienes que repetir muchas operaciones para que algo sea rentable, y eso va en contra de ir en la innovación. Y por ejemplo, si tú eres súper innovador y lo metes al mercado, tampoco te lo van a comprar, porque si no entienden el producto no te lo van a comprar, o el servicio, ¿no? Entonces es así como que tienes que hacer un balance. Esto les puede aplicar, o sea, incluso hasta siendo empleados también les puede aplicar, porque tú estás, o sea, depende en qué área estés, porque a lo mejor si tú estás en desarrollo de productos, en publicidad o cuestiones así, no te va a sonar ajeno lo que estoy diciendo. Es algo que vemos muy comúnmente. Entonces, si estás en investigación, pues obviamente a veces lo que requieres también es mucho tiempo, entonces te aplica muy bien. Pero el problema es de que les digo, o sea, por ejemplo, si estás en una investigación no vas a ganar más por producir más. Entonces eso es a veces algo problemático. O por lo menos no vas a, o sea, vamos a suponer que obtengas ingresos adicionales, pero no va a ser suficiente para que hagas ese salto, ¿no? Entonces eso a veces es un poco problemático. A veces tienes que tomar la decisión de ir sobre eso, ¿no? Pero es un riesgo alto. Yo lo hice porque lo tenía que hacer, o sea, porque no tenía opción. Pero, por ejemplo, a veces si ya tienen un trabajo estable y dicen, no, pues, o sea, yo quiero seguir aquí, pues, o sea, es obvio que a veces, o sea, las circunstancias, si tú dices, no puedo arriesgarme tanto porque tengo, o sea, porque, por ejemplo, para los que tengan familia tienen que mantener familia, o para los que, dependan, o sea, por ejemplo, que su familia, digamos, vamos a suponer que no hijos, sino de sus papás o quien sea, o ustedes tienen dependiente, o sea, de un hermano, cuestiones así, que digan, lo tienen que mantener, a lo mejor no les es tan rentable el tomar riesgos porque todo se les va al carajo, ¿no? Entonces, o sea, sí entiendo los diferentes puntos en los que pueden estar, y pues obviamente van a tener que ir adaptando las cosas. O sea, si vamos a consejos ya como que más simples, pues sí, sigan trabajando con listas, o sea, porque las listas son muy importantes. O sea, porque digamos, ustedes, o sea, yo se dan cuenta cuando inicio el periodo, pongo, bueno, el trimestre, porque es por trimestre de las materias. Pongo la lista de todas las actividades que vamos a poner. No lo voy haciendo como lo hace la plataforma de que, primero unidad 1, primero. No. O sea, yo veo el campo completo y ya dices, o sea, te vas mentalizando, vamos a ver de aquí a acá, ¿no? Y más o menos dices, pues puedo meter esto. En mi caso, yo no les puedo dar recomendaciones de cómo hice, porque yo las cosas ya las sé. Entonces, miren, lo que hago es, por ejemplo, cómo organizo, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que alguien estuviera en la misma posición, o que ya tuviera, digamos, una carrera trunca en otra cosa, y que es muy similar, y vamos a suponer que ustedes ya saben los contenidos. Lo que pueden hacer es que primero analizan de qué se trata la materia, ¿no? Como les digo, poner el listado de las actividades para que sepan los alcances. Posteriormente, o sea, tú puedes ya saber el tema, pero no sabes todo. Entonces, lo que yo hago es leer, bueno, o sea, leer muchos libros. O sea, yo más o menos sé qué libros son los que me pueden resultar más interesantes. Y hago una selección de libros que yo sé que o voy a leer o ya leí, o sea, y esos los pongo para tenerlos a mi disposición. Y posteriormente se me van ocurriendo ideas en el camino. Muchas veces, incluso
yo sé de dónde sacan los ejercicios porque yo ya leí ese libro. Entonces, ya, o sea, yo ya sé más o menos por dónde va la didáctica de los maestros, ¿no? Entonces es como que para mí más obvio. Y eso te, o sea, tú sin que lo hayas cursado, a ti te puede parecer así, o sea, porque dices, si yo hago mi selección de los libros más populares, o por ejemplo, eso es como ingeniería inversa. Si ustedes conocen los libros más populares de una materia, casi seguro van a sacar de los ejercicios. Entonces, como que no es un misterio tampoco. O sea, es muy raro que alguien se meta a buscar cosas así súper innovadoras para ponértelas. No pasa casi, porque sí me ha pasado. De hecho, por ejemplo, hay muchas materias que he disfrutado porque me ponen cosas que no encuentras. Entonces, son cosas que a mí en lo personal me parecen muy interesantes. Y obviamente muy divertidas también, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a regresar al tema. Si ustedes tienen su selección de libros, los que son más cliché, casi seguro de ahí van a venir los ejercicios. Si ustedes ya los preleen, ya saben de qué se va a tratar, ¿no? Ya saben cómo se va a resolver. Eso les puede ahorrar muchísimo tiempo. ¿Qué van a hacer con ese tiempo? Vamos a suponer que no trabajan ni nada más como estudiantes, pues les va a servir para leerse otro libro, o sea, les va a servir para N, ¿no? Para hacer lo que quieran, o incluso hasta para salir, ¿por qué no, no? O sea, ustedes pueden hacer con su tiempo lo que se les da la gana, o sea, porque, por ejemplo, organizar el tiempo sirve para que hagas básicamente lo que tú quieres hacer. Entonces, si tú quieres dedicar más tiempo a matemáticas, dedícale más tiempo a matemáticas. Si tú quieres irte de fiesta, vete de fiesta. O sea, depende, ¿no? Incluso si tú quieres trabajar, pues trabaja más, o sea, porque, pues sí, muchos en la UNEDOM ya somos adultos, ¿no? Entonces, muchos vamos a querer usarlo en cosas más productivas. En mi caso, no, porque esta es mi diversión. Entonces, o sea, por ejemplo, yo sería organizarme en mi parte profesional para yo dedicarme a matemáticas, no al revés. Entonces, es así como que lo interesante, ¿no? ¿Cómo organizarse ustedes en su trabajo? Si ustedes tienen un trabajo, pues ustedes ya tienen organizado su tiempo. O sea, básicamente ustedes saben que trabajan de tal a tal tiempo, ¿no? Y posteriormente dicen, dedico horas en la noche, dedico fin de semana, o como ustedes lo vean, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hay veces que, me voy a poner ahora en sus zapatos de los que tú tienen como que su horario. Yo hay una carrera que la hago así, como si yo tuviera todo mi tiempo completo ocupado. O sea, por ejemplo, generalmente yo le dedico a arquitectura el domingo. Entonces, todo lo que me dejen de arquitectura lo termino el domingo, sí o sí. O sea, entonces, y ustedes pueden decir, o sea, ¿cómo puedes hacer, o sea, arquitectura? O sea, en primera, arquitectura es una tontería, ¿no? Es muy sencilla, muy sencilla. Lo que ves, o sea, no se compara en nada con, o sea, con nada de lo que vemos. O sea, realmente es muy sencilla. Entonces, no va por ahí que me quite el tiempo, pero por ejemplo, en arquitectura, pues sí me sirve para distraerme y por ejemplo, me sirve un poco o sea, porque por ejemplo, matemáticas yo uso todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, estudiar matemáticas no es como que me distraiga de lo que hago, o sea, porque yo programo todo el tiempo y todo el tiempo es matemáticas, ¿no? Entonces no es mi distracción, o sea, es por placer, porque son otras matemáticas, bueno, o sea, porque son otras cosas a lo que yo realmente me dedico, pero no es como salirme, y en la arquitectura se puede salir, a pesar de que yo en arquitectura meto demasiado física, matemáticas, ¿no? O sea, yo no le subo las actividades de arquitectura porque no me gustan, o sea, regularmente me piden cosas que yo no le puedo meter tan fácil física o matemáticas, o sea, regularmente son cosas más artísticas. Entonces eso a mí mucho de lo que veo en arquitectura me parece basura, entonces por eso no lo subo. Pero cuando llegue a ver cosas que sí le puedo mezclar física o matemáticas, o sea, de manera más libre, regularmente a veces sí se las subo. Otras veces no las subo porque a veces se mezcla mucho con cosas artísticas que realmente, o sea, que no porque no me gusta lo artístico, porque de hecho yo sé diseñar, o sea, sino que no me gusta. Entonces, esa es la razón por la que a lo mejor no ven luego ese material. Pero después sí lo voy a subir. ¿Por qué? Porque sí se mezcla bien con matemáticas y con física. De hecho, yo voy a hacer un libro voy a hacer una serie de libros. O sea, porque ya saben que ya subí un libro. Ya hice un libro. Pero voy a hacer, no sé, 10 libros más. O sea, pero vamos, yo voy a hacer una serie de libros y entre uno de ellos va a ser arquitectura, pero como a mí me gusta. Entonces, y si son matemáticos, bueno, o sea, no es que diga casi seguro les va a gustar porque a lo mejor ni les gusta, ¿no? Pero se les puede hacer muy interesante cuando yo haga ese libro. Entonces, todavía no, o sea, pero ya llegará en su momento. Primero hay otros libros que quiero hacer. O sea, que van a decir,
cómo te organizaste para hacer un libro, para hacer N carreras, para llevar tu empresa, para hacerlo de los laboratorios en donde estás, para hacerlo de, o sea, sí, para todo te da tiempo. Muchas veces podemos, o sea, incluso tengo vida personal, aunque diga que no, este, o sea, yo me organizo para todo y sí, incluso hasta me sobra tiempo. Entonces, sí depende mucho de cómo ustedes se organizan. Cuando alguien me dice que no tiene tiempo, o sea, yo digo, pues, ¿qué haces? O sea, o eres muy lento, entonces no. Y no tiene nada de malo ser lento, o sea, tampoco, ¿no? O sea, no es una crítica, pero sí se puede, o sea, intenten ser organizados y ordenar por prioridades, o sea, siempre va lo más importante primero. Si ustedes establecen bien las prioridades y van cronometrando bien, va a salir. De hecho, yo hubo un tiempo que en mi empresa puse una frase de moda que era de calendario cronómetro, porque yo hacía las cosas muy rápido, o sea, por ejemplo, llegó a pasar que hice proyectos enteros en un día. O sea, era una cuestión así que la gente se cagaba, ¿no? Entonces, o sea, sí se puede organizar, o sea, pero tienes que ser muy inteligente. O sea, por ejemplo, cuando tú aprendes algo, hablando de regresándonos a matemáticas, las cosas se reutilizan. O sea, por ejemplo, tú cuando automatizas algo, ya te queda para posteriori. O sea, entonces, o sea, ya es más fácil que lo escales, siempre y cuando lo hayas aprendido y lo hayas programado. O sea, por ejemplo, programar ayuda muchísimo en el sentido de que eres algorítmico. O sea, por ejemplo, tú cuando haces una operación o cuando haces un procedimiento en tu látex o en tu cuaderno, en tu pizarrón o donde lo entregues tú, este, si tú te saltas un paso, pero llegas al resultado, pues como que a nadie le importa, ¿no? O sea, con que llegues al resultado y que se vea que sí hiciste el procedimiento, no tienen un pedo con que te lo pongan, ¿no? Pero cuando tú programas, tiene que ser algorítmicamente preciso, o sea, porque si tú te brincas un paso no lo va a hacer, ¿sí me entienden? Entonces, y no todo se hace con funciones de, o sea, que con Python nada más le metes la fórmula y ya quedó. Hay cosas que se construyen, o sea, principalmente en matemática ya más compleja. Entonces, para hacer esas construcciones tú tienes que saber lo que haces, no es nada más meter el formulazo. Entonces, si tú lo sabes automatizar, todo se va construyendo. Entonces, cuando a ti te piden algo, pues ya para ti es muy sencillo y lo entiendes a profundidad porque tú no te brincaste pasos. No te puedes brincar pasos cuando programas, si no sale mal. Entonces, esa es otra recomendación porque es muy útil programar, ¿no? Y aparte, si programas, puedes ser una base de conocimiento, como o sea, yo les he comentado muchas veces que tengo mi base de conocimiento. Tú puedes meter ahí todo lo que te sirvió y cuando después lo necesitas, nada más lo busques y ya te salió, ¿no? Digo, o sea, ustedes pueden decir, pues eso lo hace Google, o sea, no lo necesito, ¿no? Pero hay veces que tú requieres regresar a cosas muy precisas y eso te puede ahorrar mucho tiempo de búsqueda o porque luego las cosas desaparecen. Entonces sí es importante que tengas así como que bien tus recursos porque muchas veces vas a regresar y todas las materias están relacionadas. Cuando a mí me ponen en las actividades, por ejemplo, los maestros que dicen, ¿cómo se relaciona esta materia con esas materias? Pues digo, ¿con cuál? Con todas, ¿no? Todas se mezclan y yo les digo, no, pues mira, con esta y esta. O sea, incluso yo hasta les pongo ejemplos, ¿no? O sea, así de que, mira, con esta materia, esta actividad, estas actividades que pusieron, pues casi todas salieron de esta materia, de esta materia, de esta materia, de esta materia, porque todo se va construyendo, entonces nada más toman elementos de aquí y así. Ustedes pueden ver, a lo mejor eso, muchas veces dije cosas así en las reflexiones, no sé exactamente en cuáles, pero o sea, casi en todas las reflexiones, cuando sí te dejan hacer reflexiones, yo pongo ese tipo de retroalimentación, de que todo está junto porque, o sea, todo sale, o sea, todas las materias están conectadas, ¿no? Entonces, eso es como que esas conexiones son las que también te ayudan a organizar tu tiempo porque te ayudan a sacar las cosas más rápido, se reutiliza como en el código. Tú en el código cuando tienes funciones que ya programaste, no tienes que volverlas a programar, simplemente las reutilizas. Entonces, lo mismo pasa con sus paquetes, sus frameworks, o sea, depende cómo programan ustedes. Pero, o sea, te ahorra muchísimo tiempo porque ya está preprogramado. Sin embargo, o sea, hay cosas que no vale la pena brincarse porque, o sea, entre más cosas te brinques, menos cosas entiendes. Entonces, es mejor usar cosas que no estén tan preprogramadas porque tú vas a poder construirlas muy a detalle y vas a empezar a ver cómo funciona algorítmicamente. Entonces, por eso, por ejemplo, o sea, por ejemplo, aunque hay lenguajes de programación que ya tienen las cosas muy hechas, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hay lenguaje, bueno, en el caso
de R, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene cosas de estadística ya muy precargadas. O sea, si te hace las cosas, o sea, es medio problemático porque te digo, o sea, tú te brincas cosas, entonces ahí no es tan conveniente. Y de todos modos es talachoso. Porque, por ejemplo, en R, o sea, tienes que usar mucha sintaxis y yo siento que no, como que no te ahorra tanto, ¿no? Es más fácil que tú programes tus métodos y ya de ahí los llames, que muchas veces usar R, o sea, porque les digo, o sea, la sintaxis es muy larga para algo que en teoría es de tan alto nivel. O sea, alto nivel quiere decir que tú tendrás que usar pocas líneas de código. Entonces, a mí, en lo personal, no me gusta R, o sea, lo sé usar, lo usamos muy seguido o sea, es, es muy sencillo, o sea, tampoco es, pero a mí se me hace muy talachoso, no es una herramienta que me gusta. O por ejemplo, Python, la ventaja que tiene es que es, o sea, igual muy sencillo y llama las cosas, pero el poderoso no es Python, sino es lo que son las librerías en C o en C++, porque es lo que hace la chamba. O sea, Python nada más llama cosas. O sea, es como, por ejemplo, si ustedes llaman o sea, ustedes ven mi blog, por ejemplo, ¿no? Que es un HTML. El HTML nada más llama cosas. O sea, por ejemplo, hablo de su interfaz, de lo que ustedes ven. O sea, por ejemplo, cuando ustedes dan clic, o sea, llama al PDF, ¿no? Pero o sea, el que hace la chamba es el PDF, o sea, que es el que te muestra la tarea como tal, ¿no? O sea, no es el HTML. El HTML es cuando tú ves, o sea, cuando ustedes ven cosas que yo directamente no hablo, no llamo a un PDF, ¿no? Porque en el HTML es más difícil que se vea bonito el látex, por ejemplo, ¿no? O que cargue rápido, porque también carga lentísimo cuando usas Matjax. Bueno, a lo mejor a ustedes no les parece tan lento porque están acostumbrados a ver páginas muy lentas. Pero por ejemplo, yo que o sea, estoy acostumbrado a desarrollar las cosas más rápidas del mundo, sí, para mí es una letanía que cargan Matjax, ¿no? Entonces, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, o sea, hay que ver qué hace la chamba. Entonces, regresando al punto de Python, les digo, lo que hace la chamba es la librería de C o la librería de C++, o sea, en otros lenguajes, que posteriormente habla Python. Pero, ¿qué pasa cuando a ti te sacan de lo que puede hacer Python? Ya no lo puedes hacer. Entonces, si usas Python, pues, es una muy mala idea porque es lentísimo. O, por ejemplo, cuando tienes que hacer iteraciones, es lentísimo. Puede ser hasta 30 veces más lento que, o sea, en el mejor de los casos, más lento que C++, por ejemplo. O puede ser hasta 1000 veces más lento. O sea, es lentísimo. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, que con qué herramienta van a utilizar. Porque, por ejemplo, si ustedes ya lo ven más a detalle, o sea, les digo, si van construyendo la función, van entendiendo como si fuera una demostración. Cuando tú solamente usas un lenguaje de alto nivel, es como usar una calculadora. No sabes cómo la hizo, te lo da en punto decimal y no lo puedes manipular para que me entiendan. Porque, por ejemplo, no es lo mismo punto 3 que 10 tercios. O sea, no sé si me entiendan, ¿no? Entonces, o sea, no lo puedes manipular igual para hacerle el álgebra o hacer trucos algebraicos. O sea, es un ejemplo, o sea, muy simple, ¿no? De cómo, o sea, gastar más tiempo. O sea, esto es algo que es contraintuitivo. Hay veces que gastar más tiempo te puede ahorrar muchísimo más tiempo, tanto en procesamiento como en entender cómo funcionan las cosas, porque si después vas a tener que entender a la mala, pues a lo mejor no lo estás entendiendo ni siquiera bien, ¿no? O sea, porque sí tienes que ver que funcionen las cosas, o sea, sí necesitas tener un pensamiento muy sistemático y que arme bien las cosas para que sepas que no te estás brincando cosas, porque por ejemplo, si nada más te dicen, o sea, sí está bien tu tarea, pero a lo mejor no está bien tu tarea, no lo puedes contrastar. En cambio en la programación sí lo puedes contrastar. Obviamente la programación está muy limitada, o sea, porque tienes o sea, tienes tus restricciones. Tú las puedes quitar, o sea, entre comillas, o sea, porque obviamente la computación es finita, sino que pero es más contrastable en muchos sentidos. De la misma manera, hay cosas que eran complicadísimas. O sea, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural bueno, o sea, es toda una ciencia, pero ahorita ya es muy fácil, ¿no? Entonces, pero hasta hace 2 años, o sea, el procesamiento del lenguaje natural, o sea, era pues, una locura, ¿no? Entonces, y obvio, no que no se pudiera, o sea, porque, pues, o sea, yo llevo mucho tiempo haciéndolo, pero vamos, no es tan sofisticado como en los últimos años. Entonces, se pueden ahorrar mucho tiempo en cuanto al procesamiento del lenguaje natural. Esto hablo para cuando ustedes quieren resolver un problema.
hay muchas herramientas, o sea, es una larga historia, pero ahí hay cosas que les llevaría más tiempo aprenderlas que lo que les va a solucionar, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer como que las ponderaciones. Que sí es rentable y no es rentable en temas de tiempo. A veces incluso en temas de dinero, ¿no? O sea, porque también ustedes tienen, o sea, ustedes están embebidos en la vida real, o sea, ustedes son estudiantes, pero no están completamente abstraídos de la realidad. O sea, ustedes comen, ustedes tienen que hablar de rentabilidad, ustedes tienen que hablar, o sea, por ejemplo, yo todavía no entro a esa parte, pero en el proyecto final dicen que tienen que hacerlo en una empresa y si eso no es rentable para ustedes porque tienen que dejar su trabajo, pues lo van a tener que evaluar, ¿no? O sea, ¿qué es más rentable? ¿Seguir en su trabajo o hacer la licenciatura? Y no sabes qué es más rentable. Entonces, eso es una disyuntiva importante, ¿no? Y, por ejemplo, yo todavía no estoy en esa situación, pero, por ejemplo, si a mí me hacen ir a una empresa, para mí no es rentable. Entonces, o sea, eso ya es un tema delicado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes, yo puedo hacerlo a lo mejor con un cliente, ¿no? Y el cliente va a decir, ah, sí, no hay problema. Y son cosas que hacemos en un día. Entonces, y yo puedo publicar cosas súper sofisticadas que parece que me llevó años hacer, que a lo mejor hicimos en un día, ¿no? Pero qué tal si a mí no me dejan entregar eso por alguna extraña razón. Entonces, o sea, porque, no sé, o sea, por cuestiones personales, no sé. Pero bueno, o sea, eso es un ejemplo. Ustedes tienen que evaluar la rentabilidad de lo que va a suceder, ¿no? Eso es algo que deberían de hablar desde el principio, eso del tema del último, bueno, del proyecto final. Les digo, yo todavía no entro porque, en teoría, yo ya tendría que haber acabado ya la licenciatura, pero yo dejé, bueno, me tomé unas pequeñas vacaciones recientemente y y lo malo fue que, por ejemplo, cuando la retomé, yo dije, ay, hago primero las de octavo semestre y ya después voy haciendo las de séptimo, o sea, porque a mí me aburren las actividades, ¿no? A veces, hay veces que sí estoy de mucho humor y sí me gusta mucho hacerlas, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé de adelante para atrás, fue un error, o sea, porque parece que como que me seriaron el proyecto terminal. Entonces, como me fui de adelante para atrás, me generó un problema y ahorita no sé si me van a hacer perder un año, me van a hacer perder 6 meses, no sé cuánto me van a hacer perder, porque a pesar de que ya no me faltan muy poquitas materias, me van a hacer perder, o sea, porque no me dejaron cargar ni el proyecto uno ni el proyecto 2. Entonces, eso sí o sea, me genera como ruido o me genera conflicto porque no sé qué es lo que va a hacer el proyecto terminal como tal. Y como les comento, no quiero que no me sea rentable ese tipo de, o sea, que me exijan hora nalga, eso no va a suceder. O sea, no lo voy a hacer. Entonces, sí para mí es importante saber qué va a pasar ahí, ¿no? Entonces, yo haré un video en determinado momento hablándoles de cómo me fue en ese sentido, como les comento. Si va a ser hora nalga, o sea, casi seguro dejo la carrera. O sea, no va a pasar, o sea, entonces, ¿por qué? Porque ahí sí no me es rentable. O sea, yo no puedo dedicar un año, 6 meses. O sea, no va a pasar. Entonces, pero sí la quiero terminar porque me gusta, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, yo estaba muy emocionado con el proyecto terminal porque dije, voy a poder hacer lo que yo quiera, pero no puedes hacer lo que tú quieras porque lo vas, o sea, bueno, no puedo hablar porque todavía no estoy ahí, o sea, pero por los comentarios que he visto, porque casi no hay nada en internet, bueno, nada que sea detallado, digamos. Me da la impresión de que son un poco, o sea, rígidos. Entonces, no sé, hasta que estén en el ruedo, es cuando ya les puedo hablar de en sí qué es lo que va a pasar. Porque yo les voy a plantear varios escenarios a los maestros que me toquen en determinado momento. Que me sean rentables a mí, o sea, porque les comento, yo no voy a hacer hora nalga, o sea, a, a lo mejor parece que dedico mucho tiempo a mis tareas, pero no, o sea, yo dedico casi nada de tiempo, o sea, yo hay veces que saco todo en un día, entonces, o sea, sí tengo que organizarme muy bien, o sea, en el sentido de que, o sea, por ejemplo, no porque no tenga el tiempo, porque les digo, yo siempre sé sacar tiempo, o sea, pero, o sea, como es mi diversión, o sea, me gusta hacerlo así como que intenso, ¿no? De sacar las cosas rápido. Es más, hay veces que me gusta ver qué tan rápido lo puedo hacer. O sea, eso es, para mí sí es divertido, no es mi entretenimiento. Pero, por ejemplo, hay veces que hay materias que son como una letanía, o sea, de que lo hacen tan pesado los maestros
o sea, hasta me pone de malas, porque por ejemplo, si un maestro va muy lento, es muy pesado trabajarlo. O sea, por ejemplo, cuando los maestros van dejando de a poquito las actividades, o sea, para mí es un desastre la organización, porque por ejemplo, si un maestro sube todo, pues lo hago todo en un día, ¿no? O sea, lo puedo hacer, bueno, depende de cómo sea la materia, ¿no? Porque si es una locura, pues no. Pero por ejemplo, si hay materias que enteras las he sacado en un día, y hay materias que no, o sea, que son mucha talacha, o sea, les voy a poner un ejemplo, cuando son muchas gráficas es mucha talacha. Y no porque sea per se mucha talacha, porque yo puedo graficar rápido. Lo que no me gusta es hacerlo feo. O sea, les voy a poner un ejemplo. No sé si se han dado cuenta que bueno, o sea, para mí, o desde mi punto de vista, mis gráficas son muy ligeras y muy estéticas para mí. O sea, a lo mejor a ustedes les gustan los colores estridentes y que tenga flashes y colorcitos. Y no, a mí todo me gusta en blanco y negro y en vectores, ¿no? O sea, para que se vea súper, súper definido y para que entiendas muy bien el concepto. Cuando hay cosas que se superponen, pues sí, lamentablemente sí tengo que usar colores, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay que graficar mucho, pues sí tengo que super organizarme. O hay veces que incluso hasta ni he hecho las actividades porque me lleva mucho tiempo. O sea, por ejemplo, para que salgan así de bonito. Bueno, para los que les gustan mis gráficas, para los que no les gustan, pues obviamente van a decir, no, pinche gráfico. Este, pero por ejemplo, yo programo mis gráficas. O sea, no, hay veces que las hago con GeoGebra, en el mejor de los casos, o sea, en el más rápido de los casos, pero generalmente yo programo mis gráficas, entonces eso me lleva mi tiempo. Y hay veces que digo, ay, me dejan 10 20 gráficas, digo, ay, qué flojera. Entonces ahí sí digo, aunque sea muy sencillo, a veces digo, o sea, si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. O luego hay veces que digo, bueno, o sea, si tengo tiempo, sí lo hago, ¿no? Y hay veces que sí me he aventado un montón de gráficas y sí las termino haciendo, pero cuando sí veo que son nomás gráficas que no aportan casi nada, pues sí digo, a veces como que sí me las salto porque sí me da flojera. Pero vamos, eso es un ejemplo de algo que me consume mucho tiempo y que sí no me gusta hacer. Esas casi siempre las dejo al final. Si me da tiempo las hago, si no, a volar, ¿no? O sea, esas sí no las hago. Ustedes se pueden dar cuenta de... A veces yo entro en un conflicto, por ejemplo, me gusta que queden muy ligeras, pero cuando son tridimensionales, o sea, hay muchas iteraciones, entonces pueden quedar muy pesadas. O sea, por ejemplo, ¿no? Una vez les hice, bueno, hice una, no me acuerdo si ya la subí. Es que, por ejemplo, bueno, ahorita les explico por qué no he subido actividades. Este, hay una donde yo puse de la ecuación de Schrödinger, o sea, puse una gráfica muy, muy padre. Pero lleva demasiadas iteraciones, es muy, muy, muy pesada, ¿no? De hecho, incluso tuve que quitar iteraciones, tuve que optimizarla porque quedaba muy, muy padre, pero muy, muy, muy pesada, ¿no? Entonces, y si yo le tomo una foto como que, ay, como que le quito lo poético a ese proceso, ¿no? Porque incluso cuando tú ves el renderizado en el PDF que carga lento, porque pues, es una gráfica pesada, vas viendo cómo se va construyendo y hasta se ve padre, ¿no? A pesar de que ese no es el objetivo, o sea, pero a mí me gusta meterlo así. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero construirla como tal lleva a que la programes, que la ve, que te quede, o sea, sí es así como que lleva un tiempo, ¿no? O sea, no es tampoco tan sencilla. Y sí me gusta que quede bonito porque lo hago por diversión. Entonces, ya si a ustedes les gusta, felicidades. Y si alguno entiende, o sea, el arte que lleva a hacer ese tipo de gráficas, dicen, o sea, yo creo que la van a disfrutar el doble, más allá de que vean nada más la gráfica y digan, sí, ahí hay una gráfica, ¿no? Entonces, hay cosas que sí me gusta hacerlas muy bonitas. O sea, por ejemplo, que te quede bueno, yo hice un atractor extraño que es en vectores y se ve bonito así. Puedo hacer cosas más bonitas, pero vamos, o sea, hay cosas que quiero ejemplificar de manera muy sencilla y que queden, o sea, como que muy simple y que visualmente te diga qué está pasando, ¿no? O sea, que no te vayas tanto tampoco por la parte super estética, que entiendas qué está pasando ahí. Entonces, porque hay cosas, o sea, sí puedo hacer cosas mucho más estéticas, pero puedes apreciar menos el resultado y no quiero que pase eso. Eh, ¿cómo me organizo para hacer? O sea, les digo, es que esa parte sí es de mi, o sea, sí es de mi placer. Cuando me sobra tiempo para hacer mi placer, que es hacer cositas así, o sea, de que a veces me clavo haciendo cosas de mecánica cuántica, cosas así, es cuando ya lo hago. O sea, si no, nada más entrego lo que me piden y tan tan. Y hay veces que hasta me brinco pasos porque tengo que acabar. O sea, hay veces que digo, no, o sea, tiene que salir hoy, porque si no sale hoy simplemente no lo voy a hacer. Entonces, o sea, esa es mi manera de organizarme en ese sentido. Para organizarme de mi empresa, o sea,
hay cosas, mi empresa es muy puntual, o sea, igual, o sea, hay veces que digo, o sea, todo tiene que salir en un día. Y así es como me organizo, ¿no? Todo tiene que salir en un día, o sea, porque a mí, para mí no es rentable que lleve muchos días. Entonces, yo no me tardo en ningún servicio. Bueno, o sea, no porque los haga yo, o sea, porque para eso tengo una empresa. Pero, o sea, por ejemplo, cuando sí lo hago yo, porque hay cosas que sí hago yo porque a mí me sigue gustando hacer mis cosas, en esos sentidos sí no me debe llevar más de un día. Por muy complejo que sea, porque hay cosas que sí hago muy complejas. ¿Vale la pena que ustedes entren en esa dinámica de todo lo hago en un día? Yo no se los recomiendo. O sea, si no tienen experiencia en eso, no se los recomiendo porque no va a pasar. Lo que va a pasar es que dejas todo para el domingo y no lo vas a hacer. Entonces, si tú tienes experiencia y sabes que lo vas a acabar en un día, sí déjalo en un día. Pero eh, con una sola cosita que salga mal estás jodido. Les voy a poner un ejemplo. Cuando... Ay, estas fechas. ¿Cómo las odio su pinche calendario? El calendario ya saben que... Bueno, no que esté mal, sino que no ponen la fecha de cuando realmente cierra la plataforma. Y eso es muy problemático. Porque me pasó dos veces. Una por accidente y otra vez... Bueno, de hecho tres creo. Sí, como tres. Bueno, el tema es o sea, cuando cierra, o sea, si tú planificaste para acabar en un día todo, este, bueno, no en un día, sino, bueno, sí, un día por materia, supongamos, que te metes una semana antes, ¿no? Que me pasó exactamente, dije, yo quiero acabar todas las, o sea, porque dije, tengo la actitud para hacer todas las materias, pues ¿qué pasó? Que ese día cerraba, nada más alcancé a entregar una materia, entonces se jode todo. Pero vamos a suponer o sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve una eventualidad digamos, en temas personales, que, que tuve que trasladarme a otro lugar. Entonces tuve que trabajar en una laptop. Eso me hace súper lento. No sé, porque yo no puedo trabajar a la misma velocidad que mi computadora. Porque no tengo los mismos recursos, porque... Bueno, o sea, no. O sea, el tema es que trabajar así, o sea, hizo que me tardara tal vez 6 veces más de lo que me tardo normalmente. O sea, fue muy difícil trabajarlo, muy lento. Entonces, con una sola eventualidad que tengan, si todo lo dejan al mero día, obviamente va a salir mal. O sea, entonces no les recomiendo dejar todo para el mero día, ¿no? O sea, a menos de que sepas que sí no puede fallar nada, pero es muy difícil, o sea, porque vamos a suponer que te falla hasta la electricidad, o que te falla el internet, o que te falla lo que sea, o que incluso, no sé, te quedes dormido, o sea, ya con eso puedes joder toda tu agenda, ¿no? Yo lo que regularmente hago es actuar muy rápido para no correr, o sea, les voy a poner algo que, o sea, que yo considero, o sea, así como les digo que lo ideal es vivir atrás de tu oficina, lo ideal es, o sea, y no lo estoy comentando de manera presuntuosa, porque curiosamente yo lo empecé a hacer cuando menos dinero tenía. Y yo estoy casi seguro que ganaba menos dinero que ustedes. No sé cuánto ganan ustedes, pero ganaba menos dinero que ustedes. Y aún así me aventé a hacerlo, ¿no? O sea, porque soy un mago en encontrar buenos inmuebles. Creo que por eso me llamó la arquitectura. Entonces, a pesar de que tenía muy poco presupuesto, o sea, fueron extraordinarias decisiones que tomé en diferentes momentos. Cada lugar en el que he vivido ha sido una extraordinaria decisión, incluso con y sin dinero. O sea, sí fue una extraordinaria decisión. Dediquen buen tiempo a eso si es que están en posibilidad de hacer ese tipo de movimiento. Entonces, bueno, regresando al tema, ¿cuál era el tema? Se me olvidó. Sí, que no me gusta correr. Por ejemplo, yo a veces veo que la gente maneja muy rápido. No maneja, o sea, eso es, digo, si pueden omitirlo, o sea, por ejemplo, si están en plan de transporte público, mejor, o sea, usen transporte público y lean en el transporte público, o sea, un ejemplo de que quieran el tiempo para matemáticas o trabajen en el transporte público, si pueden trabajar, o sea, un ejemplo. Que manejar rápido, o sea, manejar rápido genera accidentes, les va a salir más caro chocar, no, o sea, es como que catastrófico, no, yo digo, desde mi perspectiva, ¿no? A manejar rápido. O sea, se me hace muy mala idea manejar rápido. ¿Y quién lo dice, no? O sea, incluso yo tuve una multa por ir a 200. O sea, una vez que iba a una reunión, ¿no? Pero, o sea, sí tengan, bueno, o sea, yo considero que lo menos rentable es manejar. O sea, yo preferiría el transporte público que manejar, pero bueno, cada quien ahí se los dejo a su criterio, porque incluso hay lugares donde yo sé que, bueno, no por experiencia propia,
sí me han contado que simplemente no hay transporte público, entonces tienen que manejar, ¿no? Entonces, pues esta recomendación pues les sirve para una mierda, ¿no? Entonces, pues bueno, pero a lo mejor sí les puede servir lo de vive atrás de tu oficina, porque a veces lo que te gastas en la oficina es lo que te puedes gastar en renta, o sea, entonces, o sea, casi, o sea, ahí se los dejo a su criterio, ¿no? Y solo es cuestión de analizar, o sea, tienen que analizar mucho costos, o sea, y por ejemplo, si la diferencia a veces no son 1,000 pesos entre lo que te vas a gastar de gasolina, lo que te vas a gastar de mantenimiento del carro, etcétera, 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 versus vivir atrás de tu oficina, pues ya mejor vive atrás de tu oficina. Entonces, o sea, es cuestión de analizar, como les comento, esto varía a la N, ¿no? Porque hay N situaciones. Yo solamente les estoy contando algo que incluso yo pude hacer sin ganar casi nada de dinero, porque al principio tener una empresa cuesta demasiado dinero, entonces ganas muy poco, o sea, incluso teniendo una empresa. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Cuál para ustedes es la mejor opción de ahorrar tiempo para tener mejor rendimiento? Para lo que ustedes quieran, ya les digo, para estudiar, para trabajar o incluso para divertirse, ¿no? En caso de que quieran tiempo para divertirse. Porque yo creo que también es importante, o sea, para mí mi ocio es matemáticas. Digo, cada quien socio, ¿no? Entonces, para otros es irse a un bar. Digo, no es que me sea ajeno, porque yo trabajé en una discoteca, yo saqué muchísimo dinero. A mí yo conozco el medio, pero perfecto, ¿no? Me sé, o sea, casi de a puro olor, 200 botellas, o sea, me sé toda la coctelería que nos imaginan. Sé cómo funcionan los lugares, o sea, no me faltó vivir, sinceramente. Entonces, ¿cómo cómo? Bueno, a mí básicamente no me entretiene, pero por ejemplo, algo que sí me entretiene es las matemáticas, la física, etcétera. Eso, digo, me gusta sacar a veces tiempo para este tipo de cosas. A veces me ven colaborando en cosas que son económicas, por ejemplo, ¿no? O sea, que me ven colaborando con el Banco Mundial, con la OECD, con diferentes B20, ¿no? Y de hecho, o sea, hasta soy relativamente popular, por así decirlo, en el sentido de que las publicaciones que sacamos de ahí pues tienen cientos de miles de citas literalmente, ¿no? Entonces, para este momento creo que o sea, en las cosas que he participado ya tienen literalmente millones de citas. Entonces bueno, es algo interesante, es un entretenimiento también, o sea, porque les digo, a veces hay que salirse, o sea, porque si son hermosas las matemáticas, pues sí tienes que a veces dar un paso, un saltito hacia otro lado, porque te vicias. Y a mí lo que no me gusta también es tener ese grado de taller, porque no todo lo tienes que arreglar así. O sea, en la vida real, como tal, muchas cosas se arreglan no nada más con matemáticas. Obviamente todo es matemáticas, pero a lo que me refiero es, a veces es mucho colmillo, y ese colmillo hasta es sistematizable, ¿no? Porque el colmillo es lógica. El primer libro que hice y que publiqué, bueno, no es el primer libro que hago, pero el primer libro que hice fue de lógica precisamente por eso, porque es tu manera en que solucionas problemas. Entonces, independientemente de la formalización de la lógica. Pero bueno, ese es una recomendación. La manera en que resuelven problemas también les va a ahorrar muchísimo tiempo. Para eso incluso sirve el libro que publiqué, ¿no? Porque es una forma muy somera, pero muy interesante de cómo pueden resolver problemas. Y eso obviamente ahorra una cantidad monstruosa de tiempo, ¿no? La manera en que ustedes abordan un problema les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Y entre mejores resultados tengan, obviamente les va a ahorrar más tiempo. Que muchas veces les va a generar menos tiempo, porque obviamente entre mejor te vuelves, más solicitado te vuelves y menos tiempo vas a tener. Pero a ustedes ahí les toca hacer sus equilibrios, ¿no? Porque también no todo puede ser trabajar. Y a veces no se vayan tampoco al otro lado, de que trabajan muy poco, porque a veces sí te pasa que te clavas mucho en las matemáticas, en la ciencia, cosas así, y dices, no, o sea, también no descuides tu empresa, ¿no? O sea, así de, hay que estar equilibrando todo el tiempo, o sea, o sea, les digo, estamos envueltos en una realidad en la que tiene que ser rentable también. Entonces, no descuiden esa parte, porque incluso, por ejemplo, a mí me gustan, pues yo ya les digo, o sea, sí me gustan mucho las matemáticas puras, o sea, pero eso es una experiencia propia que casi no externalizo porque digo, pues ahí están todos los libros, ¿no? O sea, es más fácil que leas los acciones, bueno, o sea, todo de un libro que, que yo explicar la forma en que pues, ya viene en un libro, ¿no? Entonces, como que no se me hace tan interesante. Pero, por ejemplo, algo que es súper rentable pues, son las matemáticas aplicadas, ¿no? En todos los sentidos. Te llevan mucho a las puras, pero también te pueden dar mucho dinero. Problema, aunque sean matemáticas aplicadas, si no es a masas,
puta, no deja el mismo dinero. Entonces, es así como que, uy, también afecta la rentabilidad, porque si tú haces cosas muy sofisticadas, no son tan rentables, irónicamente, ¿no? Entonces, o luego, por ejemplo, hay cosas que parecen una ilusión. No siempre hacer soluciones muy sofisticadas te van a dar, o sea, como que soluciones mágicas. O sea, por ejemplo, cuando dicen, no, que vamos a aplicar a finanzas esto, muchas veces hacen cosas que parecen sofisticadas, pero no son eficaces. O sea, no llegan a la rentabilidad incluso. O sea, por ejemplo, hay veces que utilizan de que no, que la especulación, que son muy atrevidos, que usan modelos matemáticos, que no sé qué, y no llegan ni siquiera a la rentabilidad de nada más meter tu dinero en algo seguro y que deje más dinero a largo plazo. Problema, o sea, hablando de rentabilidad, necesitas liquidez. Entonces tampoco es como que sea tan rentable o tan líquido, tan que tú metas tu dinero y en 10 años lo saques, pues, o sea, incluso por inflación se puede comer tu dinero. Dices, ay, gané X cantidad de dinero. Y ya hablando ya en plata de cuánto te quedó, dices, o sea, la rentabilidad, perdón, la inflación se comió tu dinero. O sea, regularmente toda esa publicidad de vamos a invertir en bolsa, cuestiones así, es propaganda para empresas estadounidenses. O sea, en pocas palabras, ¿no? Porque es más rentable que hagas una empresa que tú sí sabes lo que haces y le metes dinero y tú ya reinviertes y haces esto, que invertirle en empresas que no sabes ni cómo van a salir, aunque digan que son muy confiables, porque de la noche a la mañana las empresas desaparecen. Desde las más grandes del mundo hasta las startups y los unicornios y lo que ustedes quieran, al día de mañana ya no van a valer una madre. Entonces, o sea, es mucho riesgo a veces el meterte en eso. Incluso está demostrado, o sea, hay papers donde muestran incluso que profesionales tienen menos rentabilidad que hacer las cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, a largo plazo. Y por ejemplo, no he visto papers de eso, ¿no? Pero estoy muy seguro que inversiones a largo plazo también te pueden salir mal. Entonces, cuidado con esa parte. O sea, pues imagínense, alguien que invirtió en Enron este y desapareció. O alguien que invirtió en Andersen y desapareció. Enron, una super petrolera, Andersen que les ayudó a hacer su fraude, que o sea, era una de los, ahora, antes eran los 5 grandes, ahora son los 4 grandes porque desapareció Andersen. O sea, eso les estoy poniendo un ejemplo de invertir en empresas que aparentemente eran muy sólidas, ¿no? O sea, de la noche a la mañana pueden desaparecer, ¿no? Entonces, por eso les comento, o sea, es como que no hay soluciones mágicas, o sea, hay que usar mucho juicio. ¿Por qué estoy juntando mucho rentabilidad? Porque cuando tú hablas de tiempo, no es nada más porque quieras estudiar matemáticas, o sea, hablo de la UNADUM en este momento, ¿no? Como muchos trabajan, pues obviamente tienes que cuidar la rentabilidad. Entonces, estos temas son como que muy relacionados, la rentabilidad. Si solamente son estudiantes, pues a lo mejor nada más quieren el tiempo para eso, para terminar de estudiar matemáticas y para a lo mejor divertirse, ¿no? Y pues sí se pueden organizar. Si eres un estudiante, a lo mejor valoras menos tu tiempo porque eres joven, pero ya cuando eres mayor sí valoras más el tiempo. Entonces, sí como que maduras más esa situación. Entonces bueno, ahorita me estoy regresando a como pensaba en esos momentos y a veces me adelanto, espero no brincarme demasiado, o sea, que digan, no, pues yo no conecto con eso, no me sirve. Pero espero que a lo mejor a alguien le vaya haciendo útil. Escuchar pues, mis podcasts yo creo que son más por placer que por resolverles una tarea, obviamente. Mis podcasts no les van a resolver, pues, digo, para resolver las tareas ya las resolví. O sea, ahí están las respuestas, ¿no? Ya les ahorré todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero cuando hago los podcasts es como que ese tiempo de reflexión, de decir, vamos a hacer un análisis más concienzudo de las cosas. Cuando hablo de lógica, o sea, se dan cuenta, como yo abordé la lógica, no se aborda en ningún lugar, o sea, es muy amplia, ¿no? Entonces tú como que puedes meditar mejor sobre las cosas. Entonces, para eso yo ocupo el tiempo, para meditar mejor las cosas, ¿no? O sea, no nada más es como que, sí, vamos a hacer la talachita, ya la talachita es lo menos rentable, pero es para lo que los educan, o sea, para hacer talachita. De hecho, para eso sirve la universidad, para que aprendas a hacer hora nalga. Algo que no va a pasar conmigo, yo jamás voy a hacer hora nalga, ¿no? O sea, sí paso mucho tiempo sentado, pero no haciendo tonterías. Entonces yo no hago hora nalga.
quítense eso de la cabeza, o sea, bueno, y lamentablemente, pues sí, o sea, sí lo necesitas porque si lo están educando para cubrir un puesto de trabajo y lo que ustedes sí buscan es cubrir un puesto de trabajo, les hago el spoiler. Si necesitas para una empresa hacer hora nalga. O sea, en el sentido de que tienes que cubrir tu horario, ¿no? No muchas empresas trabajan por objetivos. Mi empresa sí, pero no muchas empresas trabajan por objetivos. Entonces, por ejemplo, si tú puedes hacer lo que yo te pido que hagas en un día y te sobran 29 días, perfecto. O sea, a mí no me importa, ¿no? Yo no te voy a pedir hacer hora nalga. Pero ninguna empresa trabaja así. Bueno, no ninguna, casi ninguna empresa trabaja así. Entonces los están entrenando para hacer una, pero cada vez va a ser más dramático porque, pues sí, con inteligencia artificial te van a sustituir, ¿no? Entonces, no se confíen con la hora nalga. Yo por eso les digo, o sea, mejor, usen su cerebro para no ser tan solo, tan simple, ¿no? Para que no sean tan fácilmente sustituibles. A pesar de todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial, sigo sosteniendo que matemáticas es la mejor porque, o sea, les hace entender cómo funcionan las cosas. Si tú estás entendiendo matemáticas, estás aprendiendo en la carrera sin entender cómo funcionan las cosas a profundidad, estás perdiendo tu tiempo. O sea, mejor dedícate a una ingeniería. ¿Por qué? Porque va a ser más rentable y no estás entendiendo cómo funcionan las cosas. Bueno, que sí, sí y no, entre comillas, ¿no? O sea, no tan a profundidad. Entonces, si vas a entrar en esta carrera, aprovecha entender a profundidad las cosas para ver cómo funcionan. Porque ahí sí vas a estar aprovechando matemáticas. Si no, pues no. Entonces, creo que ya. No me quiero alargar de más porque ya llevamos una hora. No les quiero quitar más su tiempo. Seguramente alguien dejó ¿cómo se llama? El podcast desde la primera recomendación, que es trabaja con listas, porque pues es básicamente eso, ¿no? Si ustedes trabajan muy lento, usen diagramas de Gantt. O sea, y ya. O sea, si tienen la capacidad, programen, porque eso ahorra monstruosa cantidad de tiempo como no tienen ni idea. O sea, y porque se sistematiza y se reusa y es muy rápido, ¿no? Llega un punto en el que trabajar en látex es muchísimo más rápido que en un cuaderno, porque ya tienes todo automatizado, ¿no? Entonces sale casi automática la tarea. Si tú hiciste bien tus tareas de los primeros semestres, casi todo va a salir porque ya tienes todo como que para reutilizar, ¿no? Independientemente de que las materias sean diferentes. Pero por eso es letal que entiendas cómo se interrelacionan las materias entre sí para que puedas reutilizar, porque de otra manera pues todo el tiempo te va a parecer ajeno lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí es importante que entiendan las relaciones. Ahora sí, ya me despido. Me hubiera gustado así como que darles otro tipo de recomendaciones, pero no, o sea, no valen la pena. A lo mejor dentro de su lista, bueno, o sea, una recomendación más, póngale fechas a las cosas para que sepan cuándo van a expirar las cosas. Porque si hay maestros que te penalizan, hay otros que no te penalizan. Son raros. Bueno, sería muy amigable. Yo les recomendaría, si ustedes son maestros y de casualidad están escuchando esto, pues que no penalicen. O sea, porque pues sí, no todos tenemos, o sea, a veces no es mi caso, porque digo, sí tengo tiempo, pero, o sea, a veces que no lo quiero hacer así, pero por ejemplo, yo poniéndome en los zapatos de los demás estudiantes, o sea, pues, no los penalicen, o sea, no son cabrones, muchos están trabajando, ¿no? Entonces, o sea, ahí se los dejo de tarea. Lo ideal es que no penalizaran, y lo ideal es que, o sea, por ejemplo, otra recomendación para los maestros, que dejen todas las tareas desde el principio, para que cada quien se vaya organizando y sepan que hay más adelante. O sea, porque te ayuda a construir mejor. O sea, porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una materia. Donde un maestro me dice, ay, es que no te adelantes por esto. O sea, eso como que, ay. Bueno, ya, me fui más lento y me dice, ay, es que hay mejores métodos para hacer esto. O sea, güey, ¿quieres que me vaya lento o que me vaya rápido, no? O sea, porque siempre hay formas diferentes de hacer las cosas. O sea, hay veces que doy soluciones muy sofisticadas o hay veces que doy soluciones bien simples. Entonces, o sea, depende del capricho a veces del maestro de a qué velocidad quiere que vayas. Entonces, yo cuando termine la carrera les voy a decir muchas cosas que no puedo decir ahorita. Les voy a decir cosas así como que muy reveladoras. Estén pendientes. Suscríbanse.
Porque sí voy a decir muchas cosas que son oscuras respecto a cómo funciona estudiar realmente. Entonces, pero todavía no las puedo decir, pero las voy a decir ya que acabe la carrera. De hecho, hay veces que las cosas te cambian los planes. O sea, por ejemplo, ustedes saben que yo iba, como acababa mis actividades, las iba subiendo. Pero híjole, una vez me tocó una alumna que... Bueno, les voy a contar bueno, de hecho, hay cosas que han cambiado en la administración de la UNAM que me benefician y me perjudican. Les voy a decir en este caso una cosa que me perjudicó doblemente, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente hicieron muy burocrática la entrega de las tareas. Tú antes, por ejemplo, subías una tarea, la entregabas y la puedes editar, ¿no? O sea, de que de repente dices, o sea, por ejemplo, si yo veía que me sobraba tiempo, decía, le voy a meter unas grafiquitas, le voy a meter esto, ¿no? O sea, les voy a meter mecánica cuántica, cosas así. Y la volví a subir porque yo sabía que los maestros se tardaban mucho en calificar. Entonces, por ejemplo, hay veces que digo, me sobraron unas horas, vamos a meterle esto, ¿no? Y la subía y ya quedaba más robusta la tarea, ¿no? Y incluso una vez me pasó que mientras la subía, la maestra se metió y aparecía vacía y decía, no, es que no entregaste la tarea. Ya, o sea, ya la entregué. Pero bueno, el hacer esos cambios al vuelo me daba mucha flexibilidad en el que yo podía escalar mis tareas antes de que las revisaran, pero que yo decía, bueno, pero ya la entregué porque en caso de que yo tenga la agenda llena, ya todo está ahí, ¿no? Entonces, cuando quitaron esa opción, puta madre, cómo me perjudicó. Porque hay veces que yo entregaba la tarea y decía, híjole, se me olvidó algo importante y no la puedo corregir. Entonces, hasta que no me califiquen y que me abran otra vez la plataforma. Yo siento que les quita mucho tiempo a los maestros. Puta, a mí me quitaba. Bueno, me jodió, en pocas palabras, ¿no? Es una pésima decisión lo que hicieron. Pero bueno, eso es un cambio que te puede afectar. Bueno, a ustedes a lo largo de su carrera, a lo mejor algo les va a poder ir afectando, ¿no? Es un ejemplo de algo que a mí me afectó. También hay otra cosa. Una alumna subió tal cual, o sea, subía tal cual mis tareas, o sea, así de... Ay. Y una vez, cuando yo hice ese switch de que, voy a escalar mi tarea, después a mí me indicó mi tarea como plagio. Entonces, bueno, de ahí dejé de subir las tareas, conforme las iba haciendo. Y ya después las entregué, bueno, las subía ya hasta que me calificaban, o incluso llegué ya hasta el punto de que ya las estoy subiendo hasta mucho después, ¿no? Entonces, pero bueno, dije ya, para que no haya ese pedo de que me pongan a mí mismo como mi propia tarea, ¿no? O sea, cuando yo soy la misma fuente. Entonces, pues dije, bueno, ya. Ese es un ejemplo de cosas que te pueden cambiar, burocráticas, que te pueden afectar. Eh, lo ideal es que cada vez fuera menos burocrático, pero bueno. Igual, por ejemplo, lo que les decía al principio de la plataforma, si la plataforma estuviera bien programada, ustedes no tendrían, o sea, por ejemplo, el consumo sería mínimo en la plataforma, o sea, de recursos en cuanto a de servidores, y, y para ustedes sería muy fácil organizarse, o sea, porque, por ejemplo, si les apareciera un chorizo como les aparece en mi blog, casi ahí están todas las materias, las fechitas en las que tienes que entregar, lo que ya entregaste y los que no, o sea, como un semáforo de entregado o no entregado, puta, o sea, sería súper rápido. Yo ni necesitaría irlo subiendo en mi blog, ¿no? Entonces, sería una super organización. Yo eso lo sugerí desde que estaba en el propedéutico. O sea, bueno, sé que ahorita ya hacen exámenes de admisión, pero antes había un curso propedéutico para que entraras. O sea, no había exámenes, sino que tenías que hacer ese curso para poder entrar. Entonces, desde ahí lo sugerí, pero nunca ha sucedido. Esto es porque usan Moodle y yo supongo que no lo saben mover o no saben organizar, no sé, por la razón que sea. Pero bueno, está mal diseñada su organización. Si lo organizaran así como les comento, requerirían muchísimo menos recursos, ustedes lo harían más rápido y tendrían, o sea, por ejemplo, tan solo los deadlines los tendrán muy como que a flor de piel. La organización para los maestros será muchísimo más sencilla. La organización de los contenidos nucleares sería muchísimo mejor, requeriría menos recursos. Bueno, o sea, hay una cantidad a la N de cosas por las que podría ser mejor. Pero bueno, esa es una recomendación para quien haga su backend, ¿no? Si es que lo puede hacer, porque realmente no sé como usuario si realmente yo creo que sí les permite hacer eso, pero sí, o sea, deberían de hacerlo, ¿no?
y nos facilitaría mucho las cosas a nosotros. De igual manera, que todo fuera, digamos, en la misma plataforma, porque cuando todo lo manejan por mail, pues, o sea, no me ha tocado, sinceramente no me ha tocado, afortunadamente. Bueno, sí hay maestros que mandan mails, o sea, que no ponen cosas en la plataforma, pero son muy raros y son cosas que no son importantes. Afortunadamente todo se maneja en la plataforma, pero sí, yo preferiría que todo lo manejaran por plataforma, ¿no? O sea, que todo estuviera así, para que ni siquiera necesitaras usar el mail, porque todo queda tan claro que no necesitas el mail. Pero sí, entre más fuera simple y entre más todo estuviera claro desde el principio, así de que, ay, sería maravilloso que los maestros fueran todas las tareas así desde el primer día. Uf, o sea, yo creo que incluso entregaría tareas mucho mejores, ¿no? Porque de repente diría, bueno, primero entrego todo lo que me piden, después si me sobra tiempo, puta, ya te hago ahí una tesis, ¿no? Te hago lo que tú quieras. Pero no pasa así, no pasa así en todos los sentidos, en todos los maestros. Hay maestros que sí de repente por lo menos te hacen, o sea, o sea, sí tienen la ventaja de que por lo menos suben por unidad, ¿no? Entonces ya te chingas la unidad en un día y les digo, puedes regresar. Yo actualmente ya no las escalo porque les digo, me hicieron, bueno, no que me lo hicieron a mí, sino se lo hicieron a todos, de que ya no puedes hacer entregas posteriores. Entonces, si ya no puedes editar lo que ya entregaste, pues no la puedes escalar. Bueno, a mí me desincentivó escalarlas, ¿no? En ese sentido. Pero pues, o sea, si tú tienes el interés, aunque ya la hayas entregado, ya te la hayan calificado, pues la puedes escalar, ¿no? Y no para que la subas en un blog como yo, sino para que la escales para ti mismo, porque les digo, las cosas se reutilizan. Entonces, si tú haces muy bien algo desde el principio, ya puedes reutilizar para el futuro. Entonces, pues adelante, ¿no? Eso es una recomendación que les puede ahorrar tiempo, les hace gastar más en un momento, pero les hace reutilizarla en otro momento. Y pues ya, ahora sí ya lo voy a dejar aquí porque ya me extendí más todavía. Ojalá les gusten los videos. Yo sé que o sea, yo sé que matemáticas es un público muy corto, ¿no? O sea, porque tan solo hay muy pocos estudiantes de matemáticas. Pero eh, es un tema que me gusta mucho y a veces lo oriento para acá cuando a lo mejor este pudo haber sido un video más genérico, ¿no? O sea, para en general, o sea, pero para en general pues también aplica lo mismo, o sea, entre más simple hagas las cosas, o sea, y trabajes con listas, o sea, de que vas palomeando qué vas haciendo, o sea, aunque lo hagas a lápiz, aunque no tengas un sistema para hacerlo, pues así, o sea, así funciona bastante bien. Y les digo, ordenen, o sea, programar sí te sirve en el sentido de que puedes ir ordenando y te vas sacando por fechas. Entonces, por ejemplo, si ves que un deadline está antes, pues aunque sea prioridad otra cosa, pues por lo menos atente al deadline. Por ejemplo, vamos a suponer que te comes las penalizaciones. Pero, por ejemplo, tan solo algo tan simple como cuándo cierra la plataforma, pues es un deadline. Pues sí es muy incómodo que el deadline te lo platiquen los maestros y no vengan los calendarios oficiales. Entonces, otra recomendación para la universidad, pongan los deadlines en los calendarios. ¿Cuándo cierra su plataforma? Eso sí es de utilidad. Debe de venir en el calendario porque a ti de nada sirve cuándo va a cerrar el semestre si, o el trimestre, perdón. si no, si, o sea, pues es mejor que sepas cuándo va a cerrar la plataforma, digo. O sea, finalmente te organizas con base en cuándo va a cerrar la plataforma, no cuándo va a cerrar el trimestre que no te sirve de nada. Entonces, si al caso que digan, pues es que ese día te van a entregar calificaciones, pues, bueno, o sea, pero de todos modos te la tienen que entregar. O sea, lo revises 1, 2 semanas, un mes después, o sea, pues no pasa nada, ¿no? Pues ya tienes la calificación que tengas, ya sea que hayas pasado o no pasado, pues, o sea, ya está ahí. Entonces, pero lo que sí es importante es cuándo va a cerrar la plataforma. Entonces, bueno, ya espero que les sirva este video lo hice porque lo piden mucho. Yo he visto así como que cuando dicen así bueno, incluso me lo han preguntado a mí bueno, no a mí específicamente, pero, o sea, por ejemplo, que de repente dicen, pero ¿cómo te organizas de tiempo? O sea, por ejemplo, cuando yo contesto en algún foro cuestiones así, que contesto una pregunta que le hacen a alguien más, porque ni siquiera me lo preguntan a mí. Y entonces ya después, incluso en respuestas que doy de otras cosas también, de repente me lo preguntan a mí, oye, pero ¿cómo organizas tu tiempo? Bueno, aquí ya les comenté que esta es mi diversión. O sea, yo no hago tiempo para matemáticas, o sea, yo hago tiempo para hacer mis cosas, para poder hacer matemáticas, que esta es mi diversión. Y hay veces que si es al revés, o sea, por ejemplo, cuando ya el deadline
me va a matar, que es cuando van a cerrar la plataforma. Entonces a veces sí lo puedo hacer al revés, que digo, ¿cómo acomodo mi agenda para que sí me dé tiempo de hacerlo de matemáticas, ¿no? Entonces eso es un ejemplo. Entonces, pero no, o sea, obviamente no es mi prioridad matemáticas. Mi prioridad sí es mi vida profesional. Entonces, si está entre o haces matemáticas o lo profesional, pues obviamente va a ser lo profesional. O sea, eh, no voy a dejar primero comerme un helado que comer, ¿no? Entonces, pues sí es así como que es la manera en que yo me organizo. Les digo, ojalá les sirva algo de lo que acabo de decir. Son recomendaciones muy obvias, pero a veces siento que no lo hacen así. Me da la impresión, no sé. Es algo tan simple como una lista, con fechas. Si lo tienen así, creo que puedo avanzar mucho su rendimiento. Y vayan eliminando, porque si no lo eliminan, van a tener un chorizo enorme de algo que pues, ya pasó, ¿no? Entonces, eliminen todo lo que vayan haciendo. O sea, sí es importante dejar y dejar y dejar y dejar. O sea, entre más háganlo como gamification, de que como un juego, así de que vas pasando por etapas, así pum 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 pum, pum vayan haciendo. Este, pero yo también lo veo como gamification en el sentido de, o sea, por ejemplo, a ustedes les van haciendo por etapas, o sea, y sí, yo entiendo que los maestros necesitan tiempos para ir calificando, ¿no? Obviamente no están a tu disposición, pero, o sea, por ejemplo, igual, hablando de gamification, o sea, yo podría acabar el juego en un día, ¿no? Entonces, sí sería bueno que dejaran desde el principio todas las tareas. Pero bueno, creo que ya, ahora sí, por tercera vez, ya acabo Eh, les dejo mi blog, es www.milangelvargascruz.com. Les recuerdo que yo cierro los comentarios porque no tengo tiempo de administrarlos, pero pueden dejarme comentarios en mi blog y ahí sí pues los administro automáticamente y ya los que no están filtrados, digamos, bueno, no filtrados, sino que ya los comentarios que pasan de mi filtro, ya entonces yo sí los contesto, o a veces o que me agregan a Facebook. Casi no uso Facebook, no se confíen por ahí. Mejor contáctenme si necesitan algo, si quieren algo por mi blog. Y ahora sí lo dejamos hasta aquí. Saludos a todos.